Bienvenido y bienvenida a la Casa de la Cultura. Para nosotros es una satisfacción el motivo que nos trae esta tarde aquí, principalmente por poner en valor la idiosincrasia del pueblo de Huesa. Hoy, casualmente, 8 de febrero de 2023, pero hace 176 años, Huesa se emancipaba del Ayuntamiento de Quesada. Y eso fue fruto pues, de la lucha de mujeres y hombres que entendieron en su momento, antes de 1847, como es lógico, que tenían derecho a tener una independencia propia, ¿vale? Para no ser útiles y ágiles. ¿Por qué? Porque en aquella época ya de por sí era difícil las comunicaciones, que en la mayoría de los casos eran caminos de herradura. Para tomar una decisión aquí tendrían que tomarla primero allí en Quesada y luego el que tenía la competencia de venir y trasladar el sí o el no. Significa que eso era muy útil, muy ágil. Y la población de Huesa ya era en un número tan sumamente importante como para depender de otro ayuntamiento. Y la idiosincrasia del hueseño y de la hueseña, cuando dicen que somos unos buscavidas, no es fruto de la casualidad. Si vosotros imagináis el diseño de la comarca Sierra de Cazorla, es la parte alta, ancha, y luego se va estrechando hacia el sur. El término municipal de Quesada era y es más ancho que largo. ¿Y qué decidieron? Nos dieron la emancipación, nos independizamos, pero si os dais cuenta, la silueta del término de Huesa dentro de la propia comarca, en lugar de ser ancho, es largo. Y eso coincide ni más, nada más y nada menos con la parte más árida, más inhóspita que tenía el término municipal de Quesada. Que hoy, 2023, en el siglo XXI, que Huesa siga permaneciendo donde estamos, es ni más ni menos que fruto de esa capacidad de resiliencia, de adaptación y de capacidad de permanecer en el territorio. Por eso nos dicen que somos unos buscavidas. Y es verdad. Nos dijeron, ¿no queréis independencia? Ahí la tenéis. Apañaros con este terreno que este es vuestro. Y supimos sacarle el mejor partido que podía imaginarse nadie, que al día de hoy seguimos siendo Huesa. Y como no, una celebración importante, lo que hemos repartido en principio queríamos que se celebrase el año pasado, pero primero por problemas de salud del que os habla, también por problemas de agenda. El año pasado era el 175 aniversario. Pero oye, ¿por qué impar? Pues celebramos 176, número par, y no pasa nada. Así que, bromas aparte, creo que es un motivo importante que para los hueseños y la hueseña celebrar 176 años de independencia como municipio, con capacidad propia, como entidad local propia, y además buena parte de que esto sea así y que podamos hablar con propiedad no es fruto de la casualidad. Siempre hay alguien que hace un trabajo como la hormiguita, silencioso, pausado, pero siempre contrastado. Y eso es precisamente la persona que me acompaña esta tarde, Francisco García del Río Molina, cariñosamente y para los amigos, el Chambre. Cronista del pueblo de Huesa y con un currículum pues importante, largo, pero conociendo a la persona de Kiko, igual no es menester de empezar a relatar todo y cada una de las cosas, muchas y buenas, que curricularmente, ya no como persona, que como persona excepcional, sino curricularmente su palmarés, ¿no? Pero hoy podemos decir que es la presentación oficial del que es el primer libro, y es un orgullo como hueseño decir que es el primer libro de la historia de Huesa, que es gracias al fruto y al trabajo de muchos años de Francisco, de Kiko. Yo me traigo la fotocopia del libro de Kiko, como es lógico, pero creo que esto es viva, historia viva del pueblo de Huesa, pero además
de una manera contrastada y objetiva. Obviamente, cuando navegas por el libro, descubres cosas que no es ni más ni menos que la realidad que ocurrió en aquel momento, de cada uno de los episodios que ahora, como muy bien podrá relatarnos su autor y a más detalle. Yo, a grosso modo, simplemente dar una pincelada para que os hagáis la idea de lo importante, de cuán importante es este libro para los hueseños y hueseñas. Primero, porque se trata del primer libro de nuestra historia, de historia real, pero además contrastada. Y uno de los que posiblemente vengan después, no tengo duda, Francisco, Kiko, haciendo con la cabeza, pero estoy convencido que será así. Pero principalmente, y sin alargar mucho más esta presentación, es agradecerte, Kiko, primero la paciencia que has tenido, porque a veces tu agenda es imposible cuadrarla con la de algunos. Segundo, porque a pesar de que estás jubilado, me da la sensación que trabaja más que cuando estaba en activo. Me da la sensación. Y creo que no me equivoco. Su mujer se lo ríe porque sabe con conocimiento de causa que lo que digo es así. Pues sin más dilación, agradecer vuestra asistencia. Es un orgullo poder decir que celebrar una onomástica tan importante para este pueblo, pero además que podamos decir también que contamos con un libro de historia que no viene a decir ni más ni menos que lo que ocurrió, lo que aconteció, pero de manera objetiva y contrastada. Así que muchísimas gracias, Kiko, y te paso la palabra. Pues comento yo en micro entonces. Es verdad que yo sospechaba un poquillo cuál iba a ser la trascendencia que iba a tener el libro, como imaginaba, pero he podido constatar además en primera persona, en forma muy directa, a través de una gran cantidad de mensajes que me han llegado. Por vía... No, mejor. A través de algunos medios de comunicación, pero por vía personalidad, o redes sociales, a través de correos electrónicos directos, en donde he podido constatar la repercusión que ha tenido el libro en el conjunto del pueblo. Siempre pensé que la primera edición de este libro tenía que en esa tenía que participar necesariamente el ayuntamiento. Quizá, no sé si se me entendió desde el primer momento ese propósito, finalmente se llevó a cabo. Las segundas ediciones, o terceras, sí, que por lo menos una segunda va a venir sin ninguna duda y tendrá quizá otros canales de distribución, y la que venga pues ya será otra historia. Pero la primera, yo por un tema de fidelidad a mi propio pueblo, entendía que tenía que nacer desde aquí, como fuera una edición con las limitaciones propias del pueblo y de una serie de circunstancias. Y además me alegra mucho saber que la gran parte de esta edición se ha distribuido a Europa, a bastantes sitios de Europa, a bastantes sitios de España también, donde hay gente que quizá vive un poco más de la nostalgia que muchos de los que viven aquí, y que son conscientes de que se echa de menos especialmente aquello de lo que ya se carece, y quizá por eso valoran mejor lo que no tienen. Este libro nace ya hace aproximadamente unos 5 años y entra en el conjunto de una recopilación de datos que motiva la publicación del primer libro, que fue el del Guadiana Menor, que por cierto se sigue vendiendo todavía a través de los canales de Amazon y otros, que me sorprende, pero es cierto, y se sigue vendiendo fundamentalmente también fuera de España, en mayor cantidad incluso de España. O sea, que hace ya 5 años aproximadamente que estamos con el tema, y ese tema lo llevo yo en mi interior desde hace mucho tiempo, sobre todo por un agravio comparativo que hemos padecido los señores con respecto a los pueblos que nos rodean. Ya ves,
y tienen llevada papel, cosas que nosotros ni siquiera teníamos, y eso me cabrea mucho. Digo, esto no puede ser. Hay que darle solución a este tema. Y hay que dársela de la forma más aséptica posible y sobre todo no novedad. Hay que basarse en lo que hay, aunque esté diseminado por gran parte de España, como lo estaba, por gran parte de la provincia, como lo estaba, y también aquí dentro del propio ayuntamiento. Me puse mano a la obra, he manejado en torno a los 15.000 documentos. Los que tengáis el libro, que me imagino que muchos de vosotros lo tendréis, habéis visto que están reflejados esos documentos que han necesitado una traducción, pero no porque estuvieran escritos en un idioma extraño, sino porque los legajos que proceden del año 1800 y pico están hechos a mano y además con un tipo de letra que no es fácil de traducir, nada fácil. Y gracias a la ayuda de mi hermana, ya jubilada, una docente jubilada también, que se puso mano a la obra, y las nuevas tecnologías también nos han permitido acceder a clarificar algunos textos, pues se ha podido hacer todo esto. Porque el referendo de lo que se tenían que ser estos documentos, independientemente de que luego en cursiva estén traducidos y con la carta de ortografía de la época, que ya pido yo disculpas en el preámbulo diciendo que no se me impute la falta de ortografía, que se pueda encontrar que alguien me las imputaba ya, alguien que era la persona menos autorizada para imputármela y que le tuve que corregir. Me habrá visto que la palabra está en cursiva, y con una palabra se pone en cursiva y entre comillas, que es decir, que es una reproducción sí de lo que se está diciendo. Y creo que era licenciada en Derecho. Creo, no estoy seguro. Bueno, dicho esto, pues hacemos el trabajo de compilación al que había que darle un formato pues que fuera interesante, que fuera ágil y que sobre todo, no sé, que interesara ya no solamente a los ciudadanos de Huesca, que supongo que sí, para aquello de que, aunque solo fuera de la universidad, sino que interesara también a otra mucha gente. Yo, por ejemplo, he leído infinidad de libros de viaje del Pirineo o de otros tantos sitios, y yo no soy del Pirineo, no por eso me dejó de interesarme. Ese era uno de los propósitos. Entonces sale a la luz de este libro, que repito, 15.000 folios, hay 165.000 palabras, que las contaba últimamente el programa de hoy. Me fijó 3.000 palabras, y tiene 165.000 palabras. En torno a 350 fotografías, gráficos de tipo económico, de tipo estadístico, también hechos por mí. O sea, que ha sido un trabajo laborioso. Y la presencia de aproximadamente unas 500 personas, algunas hay aquí también, que aparecen en el libro, y que yo quería dar el protagonismo que se merecía, nominalmente, y como consecuencia de eso hay un capítulo especial en el libro dedicado, que se llama un índice monográfico, en el que cada persona con nombre y apellido, que además es de Huesca, aparece con el año en el que toma, digamos, su primera responsabilidad política, social o de cualquier otro tipo, a qué se dedicaba y en qué página aparece expresamente. Por lo cual, creo que facilitaba las cosas incluso para aquellas personas que quisieran montarse en su genealogía y hacer su árbol genealógico también, que no es el primer caso. Decía efectivamente que he recibido muchos mensajes y correo electrónico, en un 99% alabando la puesta en marcha del libro, dándome las gracias, expresando sus sentimientos, en algunos casos también muy poquito hablando de lo innecesario que era volver a remover el tema que ya está sustancial, porque obviamente pasaron 20 años, estoy hablando del tema más controvertido que podía ser, y se refiere a eso específicamente, pero en términos generales, por mi parte, una satisfacción total por la respuesta, una respuesta mucho más amplia de la que yo me podía imaginar. Y eso para mí ya justifica
que se hace algo de historia en el pueblo. Y eso sí que es verdad. Será más malo, será más bueno, pero es bien. Eso es así. Y es un punto de partida para que alguien, luego, quien sea, quien quiera, que lo amplíe. Ahí está perfecto. Adelante, si hay muchas cosas que hacer todavía. Y muchos archivos que consultar, y muchos papeles que poner en valor, y hay muchas cosas para hacer. Y en principio pensé estructurar el libro en 3 apartados, digamos que son los que más importancia podían tener. En primer lugar, obviamente, pues el arranque de los primeros pobladores, de las primeras evidencias históricas que hay en el pueblo, que no son necesariamente relevantes, pero estamos hablando de una zona que arqueológicamente no tiene una gran importancia, desgraciadamente es así, y por tanto no se ha respetado, como se tiene que haber respetado. Y lo que sí que me parece como relevante en primera parte es ya el tema de los castellones. El tema de los castellones decía que aunque esté en términos de imágenes, no por eso dejamos de tener ciertas responsabilidades en ello. La primera parte que estaba aproximadamente ahí cogía todo el ámbito del mundo árabe, romano, árabe, y ahí ya nos plantábamos siempre de la mano de Quesada, evidentemente, porque era la matriz hasta el día antes, por decirlo de alguna manera, el día 7 de febrero de 1847, por decir algo. Y la segunda parte se iniciaba en ese 8 de febrero en el que ya se nos concede la independencia por parte de la reina Isabel II, hasta las elecciones de abril del año 31, que también suponen un hito importante en la historia del pueblo, y lo teníamos nosotros solos, sin tener que rendirle cuenta a nadie. Y ya la última parte, evidentemente, desde ahí hasta la actualidad, hasta donde considerábamos que podíamos, yo consideré que se debía de dejar. Luego vi que era demasiado amplio, a pesar de que está estructurado de esa manera, y se metieron una serie de capítulos que esta relación me llevaba, porque te podía remitir en un momento dado a un capítulo determinado y decir, bueno, pues voy a interesarme por este en concreto, porque me interesa mucho más, por el motivo que sea, sin perjuicio de que en un momento dado pueda volver atrás, o pueda incluso adelantarme y ver qué ocurrió aquí, allí o en cualquier otro sitio. Entonces, claro, cronológicamente está ordenado, y gracias a eso se puede uno permitir el lujo de ir adelante, de ir hacia atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Porque a cada cual le interesa responsable de una manera. Y decía que este es un libro que no está hecho contra nadie, ni a favor de nadie. Y en esa tertulia famosa le pregunto a una persona importante de aquí que qué había parecido. Y me dice que lo mejor que le dice ese libro es que a través de su lectura no se podía discernir si la persona que lo había escrito era de esta o aquella ideología política, lo cual me gustó especialmente, ¿no? Porque se trataba de eso precisamente. ¿Por qué? Porque en todo este libro hay un capítulo muy peliagudo, que todos sabemos, ¿vale? Poco nos puede importar de que con anterioridad al expediente que propicia la emancipación de 1847, hubiera uno anterior, que hablando de lo que estaba diciendo